Humano Derecho, Radio Estación, presenta. Bienvenidos a CEPAS Radio, un programa semanal sobre temas relacionados con la defensa de los derechos humanos, los valores democráticos y la cultura de paz en Venezuela, transmitido por Humano Derecho Radio. Hoy tenemos como invitado a Carlos Carrasco, director ejecutivo de la Asociación Civil Caricuao Propone. Bienvenido, Carlos. Bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias, Carlos, a ti por acompañarnos. Y bueno, hoy vamos a hablar de muchas cosas, pero en especial queremos conocerte a ti. Tenemos que conocer también una iniciativa que viene dando mucho de qué hablar. Y por supuesto, para nosotros desde CEPAS, tener a un joven dedicado por el compromiso, al trabajo por la democracia, por los derechos humanos y sobre todo por las comunidades es importante. No, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí. También como comunicador, esta iniciativa me gusta mucho y creo que se debe replicar en muchísimas partes del país. Bueno, básicamente nosotros ahorita tenemos un trabajo social en la parroquia Caricuao a través de una organización que fundamos en el 2015 llamada Caricuao Propone. Esta organización es una iniciativa que viene directamente de una etapa de varios dirigentes estudiantiles, de varios estudiantes universitarios que hacemos vida en Caricuao y tuvimos la iniciativa de llevar un poco las cosas que habíamos vivido en el 2013, las cosas que habíamos pasado en el 2014, llevarlo a la comunidad. Cuéntanos un poco de eso, porque bueno, quien nos está escuchando posiblemente no tenga fresco en la memoria en el contexto que ustedes se desarrollaban como líderes estudiantiles. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia en ese entonces y qué te vinculó específicamente a generar esta iniciativa? Bueno, básicamente nosotros durante el 2014 estábamos dentro de la dirigencia estudiantil de la Universidad Católica Andrés Bello. Atravesamos momentos muy fuertes a partir del 21 de enero del año 2014. La gente normalmente cree que la protesta estudiantil o la represión de ese año fue a partir del 12 de febrero, pero no es así. Desde enero los estudiantes estábamos protestando, primero por reivindicaciones universitarias, luego por temas relacionados con los derechos, con la democracia, y bueno, distintos factores se fueron uniendo y plegando a estas consignas, a esta protesta. Y bueno, luego del 12 de febrero que pasó lo que pasó, los hechos tan lamentables, la represión, los muertos por parte de grupos armados, tanto en Caracas como en otras partes del país, desencadenó una gran protesta y una gran lucha que llevamos los estudiantes durante no menos de 2 meses. Y en ese proceso, una de las cosas que desde la dirigencia, por lo menos de la UCAC, nosotros veíamos con preocupación, es que se estaba tratando de posicionar de que los estudiantes, que los dirigentes estudiantiles, que los estudiantes universitarios simplemente estaban luchando o simplemente estaban protestando por sus derechos, simplemente por un interés muy particular de ellos, y que eso no iba a permear el resto de la sociedad. Y es en ese, digamos, contexto en el que nosotros vamos y empezamos a hacer un trabajo con varias comunidades, distintos dirigentes estudiantiles de distintas casas de estudio. Empezamos a hacer actividades en distintos barrios de Caracas. Pudimos ir a Catia, pudimos ir a Caricuao, pudimos ir a Kennedy en Macarao, pudimos ir a... Pero todo esto con la mirada a entender qué estaban viviendo, cómo estaban afectándose o cómo se sentían afectadas. Con el objetivo básicamente de fomentar un intercambio. Donde las personas pudiesen entender por qué los estudiantes estábamos en la calle y que no en ningún momento estábamos profesando alguna actitud violenta ni simplemente estábamos luchando por algo muy particular de nosotros, sino que veíamos con preocupación las cosas que estaba atravesando el país, la falta de democracia, la falta de derechos, la falta de oportunidades que no tienen los jóvenes actualmente, y que pudiesen entender un poco esa frustración y también esas ganas de luchar, de querer cambiar las cosas que sentíamos los estudiantes en las calles. Entonces fue un proceso de intercambio que incluso trascendió más allá de la época de protesta. Nosotros tuvimos... Bueno, eso queremos que nos los cuentes entonces en el ese próximo corte. ¿Cómo fue este paso de este intercambio a efectivamente generar una iniciativa que
se basara en el trabajo comunitario. Okay. Hablamos de eso el próximo corte. Bueno, volvemos contigo, Carlos Carrasco, de la organización Caricuao Propone. Dejamos en el aire una pregunta. Había un proceso de encuentro, de conversaciones con personas de las comunidades y frente a una vivencia común de diferentes enfoques. Ustedes como líderes estudiantiles, las comunidades de sus espacios. Y a partir de eso entendemos que sale esta iniciativa Caricuao Propone. ¿Por qué? ¿Qué buscaban? ¿Qué querían cambiar? Desde este liderazgo estudiantil a convertirse en una iniciativa de la sociedad civil. ¿Cuál fue el objetivo y qué los impulsó a dar ese paso a formalizar esta iniciativa? Bueno, lo que nos impulsó realmente fue poder vivenciar el contraste que tú puedes observar en la cotidianidad. Te lo explico, nosotros podemos estar todo un día en una casa de estudio, en una universidad,
Y ahí estás frente a una realidad que quizás es más sensible ante el contexto político, ante el contexto social que está atravesando el país. Pero luego vuelves a tu casa, luego vuelves quizás a los barrios, a las comunidades donde tú vives y te das cuenta que allá la preocupación es totalmente otra, donde pareciera que existe otro país dentro del mismo territorio. Y nosotros, pensando en el futuro y realmente pensando en construir de verdad no solo un liderazgo nuevo, sino una cultura ciudadana nueva, nos motivamos a impulsar esta iniciativa que básicamente busca promover la participación ciudadana de los vecinos, en este caso en un contexto bastante local, que es la parroquia Caricuao, y promover que la gente sepa un poco más sobre sus derechos, que la gente sepa un poco más sobre los derechos humanos, que la gente sepa un poco más sobre los derechos que están consagrados en las distintas leyes y en la Constitución, y que ese sea un punto de partida para que la gente se empiece a empoderar. Una de las primeras cosas que nosotros hicimos cuando fundamos esta iniciativa Caricuao Propone fue empezar a brindar talleres de liderazgo, empezar a brindar talleres sobre la importancia de los derechos humanos. Casualmente, muchos de nuestros compañeros, incluyéndome, ya habíamos pasado por un proceso de formación en la ONG Un Mundo Sin Mordaza, en un programa especializado en el tema de los derechos humanos. Y bueno, sobre la base de esa experiencia fue que se nos ocurrió la idea, bueno, vamos a seguir haciendo esto, pero ya desde un espacio un poco más local, muy atado a la realidad que están viviendo estos vecinos, y empezar a construir una plataforma ciudadana que de verdad pueda empoderar a la misma comunidad en la resolución de sus conflictos, en la resolución de sus problemas. ¿Por qué Caricuao? Bueno, yo he vivido toda mi vida en Caricuao, ahí crecí, digamos que es el sitio donde yo siento más afinidad, y luego de que tú pasas por la universidad, luego que quizás tú tienes algún tipo de oportunidad de formación afuera, tú sientes que de alguna manera tienes que devolver lo que te han brindado, y en ese devolver no solo simplemente puede ser a la persona, a la organización, a la universidad que te ayudó, sino a la comunidad que te dio crecer. Y por eso yo sentí en lo particular, y me gustó mucho la idea de tener una iniciativa que pudiese trabajar precisamente donde crecí, donde he vivido, y en lo particular, por cosas de la vida, una parroquia que yo creo que tiene mucho que aportar por todas las características geográficas que tiene, toda una tradición en la defensa de los derechos ambientales que parece interesante poder visibilizar nosotros, o por lo menos impulsar a la gente que ha trabajado más el tema. Y eso es lo que me ha ido motivando a trabajar, en este caso en Caricuao. Y lo bonito, lo grato de eso es que hay muchas parroquias aledañas, muchos líderes de otras parroquias como Macarao, como Antímano, como La Vega, o de otros sectores como Mamera, y les ha gustado la iniciativa, y inclusive nos han preguntado de qué forma ellos pueden hacer lo mismo en sus parroquias, de qué forma pueden hacer lo mismo en sus comunidades. Hablabas de participación, y cuando uno habla de participación es una palabra activa, es una palabra donde la gente se moviliza, se mueve, hace cosas. ¿Cómo has logrado, o cómo la gente de Caricuao está proponiendo, está activándose? ¿Qué hace? ¿Y cómo has medido tú que efectivamente la gente se active ejerciendo sus derechos? Mira, la forma que nosotros hemos encontrado en Caricuao para empezar precisamente a incentivar la participación del ciudadano ha sido a través de actividades formativas. Básicamente, la idea de nosotros poder brindar talleres, la idea de nosotros poder brindar espacios de formación ha sido un primer paso importante para empezar a incentivar la participación. Otro aspecto importante para nosotros incentivar la participación ha sido aliarnos con otras organizaciones que quizás tienen un grado más amplio de trabajo y con muchísima más trayectoria, y eso nos ha servido muchísimo para poder brindar otro tipo de cosas dentro de la comunidad. Por ejemplo, desde el año 2016 nosotros estamos llevando junto con el Grupo Social CESAC un proyecto de observatorio ciudadano de políticas públicas municipales.
y precisamente a través de ese proyecto en conjunto con el Grupo Social CESAC hemos hecho mesas de diálogos con autoridades y con líderes comunitarios, hemos hecho distintos conversatorios donde se discuten los temas de las políticas públicas municipales, y ha sido interesante porque no solo ha sido un aspecto formativo, sino también un aspecto que nos ha servido para recopilar, para empezar un poco a mapear las problemáticas que existen en la comunidad, y al final esperamos que esa información sea útil para los funcionarios, para las autoridades competentes, y que empiecen a tomar las medidas necesarias con un valor añadido que te da que esos documentos o esa información que nosotros estamos recopilando tiene la legitimidad de ser de la comunidad, y creo que eso es algo invaluable y que es el grado de diferenciador que nosotros estamos haciendo ahorita. Carlos, nos contaban que Caricuao Propone nació en un contexto de protestas, de manifestaciones. Estamos nuevamente en ese contexto. Al regreso, queremos que nos cuenten qué están haciendo ustedes y cómo están haciendo ciudadanía, están generando participación en los momentos que vienen. Él era el rey del tap, todos le conocían. Su misma madre decía que él no era hijo de Dios. Para su funeral se lleva varias amigas, todas desconocidas, llenan la sala de conversación. ¡Rojo! Él era el rey del tap, estaban contados sus días. Detrás de la puerta del bar lo esperan los que lo van a matar. Uno de ellos es Juan. ¿Recuerdas cuando era una niña? Hombre de mujer vestida que en la falda carga un puñal. Ya su voz no se oye bajar por el callejón. Ya sus pasos no se oyen botando lejos el robo. Ya su voz no se disfruta. Sus padres, hermanos y tíos, un ser anormal. Hoy a su funeral han llegado varias amigas. Ahora el muerto respira y de la urna saca un puñal. Ya su voz no se oye bajar por el callejón. Ya sus pasos no se oyen botando lejos el robo. Ya su voz no se disfruta. Por el callejón, ya sus pasos no se oyen botando lejos el robo, ya su voz no se disfruta, ya su voz no se oye bajar por el callejón, ya sus pasos no se oyen botando lejos el robo, ya su voz no se disfruta. Volvemos con Carlos Carrasco de la organización Caricuao Propone. Carlos, decíamos, ustedes iniciaron sus actividades en un contexto de manifestaciones, de exigencia de los venezolanos por sus derechos. Estamos en el 2017, un contexto también altamente complejo, de alta conflictividad y con lamentablemente las mismas demandas con una situación más grave.
¿Cómo está trabajando la comunidad en Caricuao? ¿Cómo ustedes han afrontado y qué estrategias como organización están llevando a cabo en esta situación tan compleja que vivimos los venezolanos? Bueno, nosotros desde Caricuao, una de las principales cosas que hemos hecho en estos meses ha sido poder documentar e informar de lo que está pasando en la parroquia en el contexto de las protestas. En el caso de Caricuao, casi todas las protestas se han llevado de la mano de los líderes políticos parroquiales, de los partidos políticos que hacen vida en la parroquia, así que por lo tanto no hemos tenido una incidencia directa en temas de convocatoria o en temas de organización a nivel logístico, pero donde hemos tenido un gran trabajo ha sido a nivel informativo. Hemos sido una de las organizaciones que más ha estado informando sobre la situación, y yo creo que eso ha sido también muy importante porque hemos recibido un reconocimiento de la gente en función de estar informando la cantidad de detenidos que hemos tenido en Caricuao, la cantidad de personas heridas, los daños que se han suscitado en distintos sectores de la parroquia. ¿Qué nos puedes contar de cosas que hayan pasado, de víctimas que ustedes hayan atendido, situaciones que hayan tenido que acompañar? Mira, tenemos casos muy graves. Por ejemplo, en el mes de junio hubo una fuerte represión en la parroquia en Caricuao durante 2 días. En estos 2 días, la represión no solo fue hacia la propiedad privada, como se pudo ver en las redes sociales o en televisión, que tanquetas rompieron paredes de edificios o violentaron rejas, sino que también hubo represión hacia vecinos. Tenemos casos de personas con heridas de perdigón. Vecinos que incluso no estaban en las actividades de protesta. Exacto, personas que incluso no estaban en la actividad de protesta, heridas de perdigón en las piernas, heridas de perdigón en la boca, en el rostro, con una situación bastante dramática, porque la represión en Caricuao es de noche. Cuando hay heridos, todos los centros de salud que pueden atenderlo a esa hora son del gobierno o son del Estado. Cuando las pocas personas que se atrevieron a ir a estos centros de salud, los médicos que estaban de guardia vieron las heridas, que eran heridas de represión, porque eran perdigonazos o eran por las bombas lacrimógenas, simplemente llamaban a la Guardia Nacional o llamaban a la policía y se los llevaban. Entonces era una situación bastante dramática, porque las personas heridas dentro de la parroquia no podían acudir a un centro de salud cercano para atenderse. Incluso pasó que personas que fueron heridas la noche anterior, eran las 12 del mediodía del día siguiente, y todavía estaban en sus apartamentos sin poder ser atendidas por miedo a salir, porque estamos básicamente en una zona de Caracas donde hay muchos centros de salud públicos, pero en el contexto de estas protestas básicamente están observando cada persona que ingresa a estos centros de salud para ver si viene o no de una protesta. ¿Cómo se ha organizado? ¿O han habido, en este contexto que ustedes están trabajando con la comunidad de Caricuao, alguna organización, alguna articulación de los vecinos, las comunidades, para protegerse frente a esta represión? Sí, hay muchos grupos vecinales que se han estado conformando en los distintos sectores precisamente para protegerse, para estar alerta cuando viene no solo la Guardia Nacional, sino cuando vienen grupos armados, civiles armados. Y yo creo que ha sido un proceso de maduración bastante fuerte que ha tenido la comunidad. Hace 100 días, cuando empezó toda esta problemática en el país y esta protesta, muchos vecinos empezaban a manifestar su necesidad de también protestar, pero era de una manera un poco ingenua. Era de manera pública, a través de las redes sociales, invitando por Twitter, y luego se preguntaban, bueno, convocamos por Twitter, y cuando llegamos ya había un grupo de oficialistas y no entendemos por qué, si nosotros no tenemos contacto con ellos. Evidentemente que yo creo que había una cuota de ingenuidad en pensar que no hay un seguimiento, una persecución. Un seguimiento en las redes sociales de eso. Carlos, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero no queremos dejar de que informes a nuestros escuchas sobre la manera de que pueden entrar en contacto contigo, no solamente para ser parte de la iniciativa, apoyar, si viven en la zona o si tienen otras urbanizaciones o comunidades que quieren seguir el ejemplo de ustedes de activar la ciudadanía, ser parte, cómo pueden llegar a ti, cómo pueden llegar a tu organización. Bueno, nosotros estamos en las redes sociales
En Twitter y en Instagram somos @caricuadopropone y en Facebook somos La Gente Propone Caricuado. Ahí estamos generando contenido básicamente siempre sobre la situación que está pasando en la parroquia, no solo a nivel de este contexto de las protestas, sino a nivel de los servicios públicos, a nivel de lo que están haciendo los ciudadanos, de las problemáticas que se presentan de manera diaria. Y también estamos generando contenido de la información que ya nosotros hemos ido recopilando. Por ejemplo, si entran en Facebook van a encontrar una serie de videos sobre la información que hemos estado recopilando, que la pueden compartir, que la pueden difundir, que la pueden discutir, y estamos totalmente a la orden para eso. Bueno, muchas gracias, Carlos, por compartir con nosotros tu experiencia, y a ustedes, amigos, los esperamos en una próxima edición de CEPAS Radio. Nuestras redes sociales en Twitter e Instagram @_CEPAS, en Facebook Centro de Justicia y Paz, y nuestra página web www.cepas.org.be. Estuvieron con ustedes Beatriz Borges, directora ejecutiva de CEPAS, y Aurelena Salazar Valencia. Por mi condición de amar sin pensarlo tanto, busco rebelión, la satisfacción de haber